Estamos dando inicio al primer teleencuentro que se organiza dentro de la Muestra Nacional de Cine Científico en México. Y tenemos aquí la compañía de profesores y estudiantes de la Unidad Académica de Física. Les agradecemos que nos acompañen. Agradecemos también a todos nuestros acompañantes vía internet, por la web que se conectan, gracias a la banda ancha IP, y especialmente al Consorcio Universitario de Desarrollo de Internet que nos apoya, a la plataforma ACECIC de la Asociación Española de Cine Científico. Y el primer teleencuentro que vamos a realizar hoy Bueno, yo quiero agradecerle a Sofía, que nos va a llevar la moderación, y me da pie justamente para hablar sobre este primer teleencuentro, y también posteriormente le vuelvo a regresar la palabra. Vamos a hablar en este primer teleencuentro de un tema que para nosotros es muy importante, que es los usos de los archivos audiovisuales científicos dentro de las actividades de difusión, investigación y sobre todo aprovechamiento de la sociedad. Yo aprovecho este pequeño saludo a todos mis compañeros que nos están viendo y que nos están siguiendo para decirles que estos teleencuentros es una tradición que existen desde hace 2 ediciones de los teleencuentros. Recuperamos también la tradición que seguramente Rogelio Sánchez, que está presente, lo habrá vivido de cerca, siempre en la Bienal Internacional de Cine Científico en la ciudad de Ronda, España, siempre en esa semana que duran las actividades de las bienales, siempre todas las noches había mesas redondas, mesas de debate, en la cual se invitaban a investigadores científicos para que hablaran de diferentes temas. Esas mesas redondas pues eran presenciales, eran en el auditorio donde se proyectaban las películas, pero nos dimos cuenta que muchos de estos investigadores, estos expertos que venían a Ronda, España, pues siempre tenían una dificultad para trasladarse hasta allá y sobre todo para participar en tan poco tiempo en una mesa redonda. Se nos ocurrió pues que con el avance de Internet y de las redes avanzadas de banda ancha y en especial la incorporación de la videoconferencia en alta definición, que era también muy oportuno, ¿por qué no hacer esas mesas redondas también a través de estos teleencuentros? Quiero comentarles la mecánica del teleencuentro muy rápidamente. Nuestros compañeros ponentes, los expertos, cada uno está en diferentes partes del mundo, como nos ha sucedido en otros teleencuentros. El día de hoy tenemos a Perla Olivia en la UNAM de México, tenemos a Daniel Teruggi en Barcelona, en su casa, en Barcelona, España, en la Costa Brava más bien, porque no sé ubicar dónde está realmente Daniel, y tenemos a Rogelio Sánchez que está en Madrid. Y nosotros estamos aquí en Zacatecas. Podríamos tener más expertos y más sedes, como ha ocurrido en otras ocasiones, que están repartidas en Ecuador, en Brasil, en Colombia, y en este caso en el TEC de Monterrey. La bienal pasada el TEC de Monterrey participó de manera muy activa, pero hoy esta vez estamos en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Un saludo muy cordial a todos. Yo simplemente introduzco mi nombre, ya que no me presenté. Soy Gerardo Ojeda Castañeda, secretario general de la Asociación Española de Cine e Imagen Científico, coordinador de esta bienal y de estos teleencuentros. Gracias, Sofía, aunque no me hayas dado el pie a la palabra, pero estamos entre amigos y eso se permite. Gracias a ti, Gerardo, por tu oportuna intervención y presentación a este primer teleencuentro que, pues les digo el título, el tema es los archivos audiovisuales desde, en y para la ciencia, tecnología e innovación. Como ya dijo Gerardo, pues tenemos a 3 especialistas, expertos con amplia trayectoria. Quiero agradecer la sede. Aquí nos acompaña el director de la Unidad Académica de Física, el doctor Felipe Pérez, con nosotros. Y agradezco también a todos los que se conectan por internet. No olviden que para tener una certificación de asistencia hay que registrarse en los correos y en Twitter que pueden encontrar en la página de la Asociación Española de Cine Científico. Y ahora sí, pues empezamos este teleencuentro con nuestros participantes y les presento primero a la doctora Perla Oliva Rodríguez.
Ella es docente investigadora del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ya nos acompaña desde la Ciudad de México. Bienvenida, Perla, buen día. Buen día, saludos a todos quienes están allá en la Universidad Autónoma de Zacatecas, saludos especiales a Rogelio, a Daniel Teruggi, al doctor Ojeda. Gracias por invitarme a participar de esta experiencia. Pues adelante, Perla, dinos cómo ha sido tu experiencia con este trabajo y qué podrías recomendar sobre todo a los jóvenes que están aquí en formación. Bien, pues precisamente el tema de los archivos sonoros y audiovisuales en los centros de investigación y en las universidades es un tema relevante. ¿Por qué? Porque ahora más que nunca se están generando documentos sonoros y audiovisuales en dos ámbitos principales. Uno derivado de proyectos de investigación que se llevan a cabo en nuestras universidades en diferentes disciplinas y que tienen que ver con el uso de herramientas tecnológicas para grabar desde voces, paisajes sonoros, testimonios, que son usados como recursos de información para la investigación científica. Estos materiales en muchos casos se van acumulando y se van almacenando en algunas ocasiones en los escritorios de los investigadores sin reconocer que tienen un alto valor, no solamente científico, también educativo, como recursos de formación y como patrimonio. Y al mismo tiempo, en las universidades se generan materiales porque se graban conferencias, se graban encuentros, se graban eventos académicos como el que hoy estamos nosotros presenciando, que son documentos únicos y que pueden tener también un valor testimonial, un valor educativo, un valor social, un valor científico. Entonces, el crecimiento de estos documentos cuyo origen es digital va increciendo en las universidades. El gran problema que tenemos en este momento es, primero, reconocer que estos materiales tienen un valor documental y que es necesario preservarlos. Y para ello es fundamental contar con herramientas que garanticen la preservación de estos materiales. Y bueno, yo quiero compartirles precisamente aquí en la UNAM hicimos un estudio para identificar en bibliotecas de institutos y centros de investigación la existencia de estos materiales. Encontramos que hay algunos materiales pero que no existen herramientas precisamente para preservar estos materiales y que día a día va creciendo, se van acumulando más y más las grabaciones sonoras y audiovisuales de actividades académicas que se llevan en el seno de las universidades, amén de lo que están trabajando cotidianamente los investigadores en sus diferentes campos de acción. Entonces se suma esta masa de contenidos y el gran problema que enfrentamos en este momento es buscar soluciones para que a través de archivos digitales, de gestores de contenidos, de sistemas de almacenamiento digital, se puedan preservar, pero también reutilizar, que ahí eso es yo creo que uno de los aspectos más importantes, que estos materiales puedan ser reutilizados por los profesores, por los alumnos, y que pongan en valor precisamente el trabajo científico que se lleva a cabo en nuestras universidades. Yo empezaría haciendo esta reflexión diciendo que en las universidades se está generando una gran cantidad de documentos sonoros y audiovisuales de origen digital y que uno de los grandes retos que tenemos es precisamente establecer herramientas de preservación digital de esta herencia documental. Gracias. Muchas gracias, Perla. Y pues antes de presentar a nuestro siguiente participante, le damos la palabra a Gerardo. Bueno, como estos teleencuentros son de diálogo y de intercambio con ustedes, yo quiero agradecerle a Perla Olivia Rodríguez, del cual no leímos su currículum, simplemente a grandes líneas decirle aquí al auditorio, a nuestros compañeros estudiantes que comparten con nosotros este teleencuentro,
que la doctora Perla Olivia Rodríguez es licenciada en Ciencias de la Comunicación por parte de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, pero posteriormente realizó un doctorado en la Universidad Complutense de Madrid, un doctorado centrado justamente en el tema de los archivos sonoros, ya que ella fue durante muchos años responsable de la programación de las actividades, tengo entendido que fue así, de la Fonoteca Nacional en México, y eso le permitió a ella ir conociendo los estados en los que se encuentran todos los archivos sonoros, en especial culturales, y en los últimos años viene trabajando justamente, porque además es socia activa de la Asociación Española de Cine Científico. Perla Olivia ha venido trabajando justamente en la importancia de estos archivos, como bien dijo ella, que existen en las universidades y que lamentablemente ni sus estudiantes, profesores ni autoridades les están dando el valor fundamental. Y aprovecho y como seguimos justamente con que le darás paso a Daniel Teruggi, pues entre los dos, si quieres, comentamos un poco. Daniel, muchísimas gracias de estar con nosotros. Daniel es un experto argentino radicado en Francia, en París, Francia, músico, melómana, pero algo increíble, Daniel, que eres físico también, ¿no? Estudiaste la licenciatura de física en Argentina y de alguna manera tu perversión te llevó a estar dentro de los archivos sonoros para que nuestros compañeros de física, que son la mayoría de los que están en este momento, también sientan que hay otra vida más allá de esta facultad de la física. Así que Sofía, Daniel es una persona melómana, es un artista, construye música electrónica a través de la computación, pero nosotros lo hemos invitado no para que hable de su música, que estará el día 30, creo, 31, en la Casa del Lago, en la UNAM, en Chapultepec. Vendrá a México justamente a dar un concierto. Te hago promoción de ese concierto por si alguien de Zacatecas te quiere escuchar. Pueden escuchar su obra en YouTube, en internet, poniendo el nombre, pero ahora lo invitamos porque él fue durante muchos años el director de investigación e innovación de un gran instituto que fue el Instituto Nacional del Audiovisual en Francia, que se encarga justamente de todas estas progresiones. Aunque él importantísimo que fue el proyecto de las redes audiovisuales científicas, en las cuales también se tomó en consideración lo que Perla planteó hace un tiempo, hace un momento, en que los estados del sonido y de las imágenes científicas es un tema pendiente y que hay que abordar de manera inmediata. Pero yo le pediría a Daniel para que inicie su charla, una vez que tú lo saludes, Sofía, que inicie justamente sobre qué recomendaciones nos daría después de esta gran experiencia que él tiene en los temas de los archivos sonoros y audiovisuales, no dejando entrever que él fue uno de los miembros más activos de la Asociación Internacional de Archivos de Televisión, la FIAT, y que el año pasado, a finales del año pasado, tuvo su gran evento internacional aquí en la Ciudad de México. Buenos días, Daniel, bienvenido a este primer teleencuentro desde Zacatecas. Y pues ya bien dijo Gerardo, estamos ansiosos de tus recomendaciones, sobre todo para lograr un mejor manejo y aprovechamiento de estos recursos. Muchas gracias. Gracias por la invitación, muy contento de estar con vosotros. Gracias al maestro Ojeda por sus elogiosas palabras. Yo estoy en la Costa Brava, cerca de una localidad que se llama Begur. Veo desde aquí el mar y tengo un resfriado tremendo, o sea que agradezcan que no estoy cerca de ustedes para transmitirles mis gérmenes. Efectivamente, soy músico, soy compositor y me interesé en la física porque pensaba que la acústica me iba a dar las puertas para entender la música. Fue un error tremendo, me interesó muchísimo la física y gracias, seguí mi carrera. Años después, durante 15 años fui director de investigaciones en el Instituto Nacional del Audiovisual. El Instituto Nacional del Audiovisual conserva algo así como 12 millones de horas de radio y televisión desde los comienzos de la televisión y radio analógica a todo el último mundo digital. O sea que todos los canales de televisión se graban permanentemente en el INA. Y el Departamento de Investigaciones trabaja con todas las problemáticas técnicas
de la preservación, de la conservación de archivos, y con una problemática que me parece interesante, ahora volveremos a la parte de la preservación, que es qué se puede hacer con los archivos y cómo utilizarlos, qué nuevas estrategias de utilización de archivos, sobre todo en el mundo académico. Con respecto a los archivos que provienen del mundo universitario, diría que la situación es catastrófica y yo soy de un pesimismo total. ¿Por qué? Hablemos de archivos analógicos. El Centro Nacional de Investigaciones Científicas tiene 5 millones de horas de archivos analógicos no digitalizados. No solo no están digitalizados, sino que esos 5 millones de horas son los resultados de trabajos de investigación de campo hechos por investigadores, y saben que a veces los investigadores no tienen mucho dinero, o sea que van a comprar cassette de baja calidad, CD de baja calidad, o VHS de baja calidad, o sea que ya inicialmente es material de calidad media o baja. Y luego este material está más o menos clasificado, pero conservado así en grandes depósitos, con un cierto orden, y muy a menudo con una situación jurídica incierta. O sea, nadie sabe si se puede o no utilizar. Depende si ha habido algún acuerdo específico entre los investigadores y la universidad. Eso es el pasado. El presente, como perfectamente explicó Perla, es exponencialmente mucho más voluminoso, porque la cantidad de contenidos que cada uno de nosotros fabrica diariamente es colosal, y dentro de eso es muy difícil poner orden, porque nadie ordena, nadie organiza, y lo mejor que se puede hacer es guardar algo así como catálogos digitales en los cuales se va adaptando. ¿Cómo no sé, hemos trabajado mucho en proyectos europeos, hicimos un centro de información que se llama hay instrucciones. Daniel, tenemos problemas de audio. Tenemos problemas de audio, y entonces, si quieres retomar en este momento de cuáles son los problemas, porque yo creo que el ancho de banda de en tu casa es pequeño y hemos perdido el sentido. Así que si quieres retomar en esta última parte que iniciabas, justamente a decirnos las recomendaciones o observaciones. Tenemos en los proyectos centro de información que se llama prestocentre.org, que tiene cantidad colosal de información y de recomendaciones y de manuales y de guías sobre cómo proceder cuando hay voluntad de utilización, de digitalización y preservación. Pero el problema mayor es financiero. El problema mayor es que la digitalización cuesta mucho dinero, que el archivado es un proceso también costoso y riguroso. Que yo ponga mis contenidos en YouTube no quiere decir que los esté archivando. Que ponga mis contenidos en un disco duro o en un Blu-ray no quiere decir que los esté archivando. Archivar quiere decir organizar el material, regularmente revisitarlo, controlar su integridad y controlar que no ha sufrido modificaciones. Es un trabajo muy riguroso y costoso. Verán aparecer un cierto pesimismo en mis palabras, pero bueno, pienso que se hace lo que se puede. En muchos países, y en esto saludo siempre los proyectos que se llevan, por ejemplo, en México o en Colombia, que buscan trabajar con la idea de colecciones. No de decir, tengo 5 millones de horas, ¿qué voy a hacer? Sino de esas 5 millones de horas, intentar identificar las colecciones más valiosas
que pueden ser 100 horas, 150, 500, digitalizarlas y alrededor de esa digitalización crear un proyecto de investigación y sobre todo, que es aquí donde va a venir la segunda parte, de difusión y trabajo en conjunto sobre fondos digitales. En el INA trabajamos mucho en el trabajo conjunto sobre archivos, o sea, crear un fondo de contenidos sobre una temática especial y desarrollar herramientas que permitan a investigadores en distintos lugares adicionar información a la que originalmente tiene el contenido. Los contenidos, cuando están digitalizados, en el mejor de los casos tienen algún tipo de catalogación, de documentación. Esto fue hecho en tal día, tal lugar, se trata de este tema, este tema, este tema, los puntos fuertes son estos, estos y estos. Y generalmente esa información, cuando alguien trabaja y extrae nueva información, no se agrega información existente. Entonces, el proyecto que trabajamos con la Universidad de Ciencias Humanas y Sociales de París era justamente crear un corpus limitado sobre una temática, por ejemplo los ríos, por ejemplo las relaciones entre padres e hijos, y a partir de ahí conseguir que investigadores en distintos centros contribuyeran con herramientas de documentación común que van agregando y enriqueciendo ese corpus. Bueno, pienso que por ahora ya dije bastante. Seguiremos conversando en los próximos minutos. Muchas gracias, Daniel. Gracias por tu participación y por esas recomendaciones muy puntuales y actuales, necesarias ya para todo investigador. Y damos paso entonces a nuestro tercer participante, que es una experiencia también desde Madrid, España, y es nada menos que Rogelio Sánchez, el responsable de la Filmoteca Hoy Mediateca, Eugenio Tutor de la Asociación Española de Cine Científico. Le vamos a pedir a Gerardo que lo presente como es debido. Bueno, muchas gracias, Rogelio. Yo te saludo nuevamente desde aquí. Introduzco un poco tu currículum. Rogelio, sobre todo, es un técnico, un profesional que ha trabajado sobre la comunicación y divulgación científica, habiéndose formado con algunos máster y especialidades sobre este tema. Es un divulgador nato desde hace muchos años. Él fue el secretario general de esta asociación. Tuve el honor de sustituirlo a él. Él también dirigió la Bienal Internacional de Cine Científico de Ronda en 2 ediciones, unos momentos muy oportunos, y gracias a su impulso, pues él empezó a trabajar justamente para la Asociación Española de Cine Científico, primero como secretario, vamos a decir, técnico de la asociación, y luego ya como secretario general. Empezó a impulsar una gran mediateca cuyo nombre es Eugenio Tutor, uno de los fundadores del cine científico en España, y actualmente está trabajando con un archivo también fundamental para nuestra asociación, que es el archivo de su fundador, el cineasta Guillermo Fernández Zúñiga. Pero yo no me entretengo más, sino que Rogelio nos cuente, y sobre todo, porque esto es un momento de también reflexionar, como lo dijo Daniel, como lo tiene presente Perla. Un archivo sonoro y audiovisual de carácter científico, igual que todo archivo, no se ve, no se mide su valor desde la perspectiva solo histórica del propio archivo, sino sobre todo hoy día se plantea su valor social, se ve justamente en la utilización que le vayamos a dar. De ahí que Rogelio nos puede de alguna manera sugerir alguna propuesta en esta circunstancia para que finalmente podamos reflexionar con ellos en la siguiente etapa del diálogo. Adelante. Hola, buenos días a todos. Saludos desde Madrid. Un poco contar el principio de la historia de la Filmoteca Eugenio Tutor. La Filmoteca Tutor nace de lo que era la Cineteca de la CSIC, la Asociación Española de Cine Científico. Desde su fundación en los años 60 viene haciendo diferentes proyecciones de cine científico, y en aquellos años en España casi solo se podía ver ese cine científico que venía en latas, sobre todo en relaciones relacionadas con las conexiones de Guillermo Fernández Zúñiga, el fundador, con las embajadas europeas y rusa,
y eso permitía ver películas en España que no se hubieran visto de ninguna manera. No estamos en el mundo del YouTube ahora, ni siquiera en el de la televisión, ¿no? Ese fue el primer fondo, el fondo original de la Cineteca, pero luego fue creciendo con las películas de algunos de los socios, y sobre todo con todas las películas que se han presentado a lo largo de los años en los festivales y certámenes que la Asociación Española de Cine Científico ha estado implicada de alguna manera. Eso supone que en la actualidad ese fondo es de unos 3.000 documentales, que no son nuestros, a la diferencia de los otros fondos documentales que hasta ahora estamos hablando, de las universidades o de los investigadores. Nosotros solo somos unos conservadores de ese material. Una gran parte, el 80% seguramente, son de productoras privadas y un 20% pueden ser de instituciones oficiales. Pero de alguna manera nosotros solo conservamos ese material. En un momento de la historia, junto con el Consejo de Investigaciones Científicas, se dio la casualidad que yo trabajaba entonces en el Museo de Ciencias Naturales, pusimos en marcha lo que entonces se llamó la Mediateca Científica del Museo de Ciencias Naturales. La Mediateca Científica en ese momento era un sistema en el 2003 completamente innovador. Era un servidor central con 20 terminales que atacaban contra él. Tú, por una base de datos con diferentes sistemas, posibilidades de búsqueda casi a la palabra, podías llegar al servidor y poder elegir la película que veías en esos 20 puestos. Lamentablemente ese proyecto ahora mismo la SECIC no participa en él. En aquel momento yo creo que películas de la SECIC debe haber como unas 1.500 o por ahí. Se puede acceder cuando Mediateca del CSIC murió y del museo murió. Existe ahora Cienciateca, con teca final, que sí que ustedes pueden acceder a ellos en red, donde hay una serie de documentales, y la Cienciateca ha seguido creciendo con otros documentales, ya no con documentales de la SECIC porque no estamos en el proyecto. Como no somos dueños de los documentales, ni tampoco el CSIC, que es dueño de los documentales, tú puedes acceder, puedes ver en abierto aquellos documentales que el CSIC ha determinado que sí que tienen la propiedad o los permisos para verlo. Del resto de ellas solo se pueden ver 3 minutos, y si eres personal del CSIC convenientemente identificado, sí que puedes ver incluso los documentales que son del fondo ASECIC. Porque se entiende que eso es preservación, investigación, y que solo es persona a persona y no hay una proyección pública en abierto. ¿Qué hay detrás de todo eso? Detrás de eso hay una base de datos muy bien hecha, muy bien probada, porque fue parte de la colaboración que la asociación hizo con el CSIC. Fue la asociación quien financió a la persona o al equipo en un principio que hizo esa base de datos. Creo que es la única base de datos que hay dedicada específicamente a cine científico. De esos 3.000 documentales podemos decir que documentados como tal, lo que entendemos, lo que decía Daniel, como archivo realmente, debe haber como un 10, un 20%, pero de los 3.000 documentales sí que está al menos la base, el título y el resumen, porque eso sí que lo tenemos, de la gran mayoría, puedo decir que del 95%. Eso permite un acceso rápido a la base de datos, pero me van a preguntar, ¿y dónde podemos verla? Pues no la podemos ver en ningún sitio, porque esa base de datos y ese acervo audiovisual lo preserva la SECIC, esperando que en algún momento se pueda digitalizar y poner en la comunidad educativa a poderlo ver, porque siempre entraremos con el conflicto de que los derechos de autor no los podemos saltar y no podemos poner en abierto los documentales. Es lo mismo que pasa con las películas que este año van al certamen de Ronda 2018, que no podemos ponerlas en web abierta, pero sí en comunidades educativas se puede ver. Eso en cuanto a la primera parte, que luego si quieren podemos entrar en alguna cosa más de lo que es la Cineteca, la Mediateca Eugenio Tutor. ¿En qué estado está? La gran mayoría de los documentales están al menos en formato DVD. Hay una parte que todavía queda por pasar a formato DVD. Hay otra parte de los últimos años que ya directamente tenemos el fichero .mup o .mp4 de los últimos certámenes, y está a la espera de poder abordar esto de alguna manera. La base de datos sigue creciendo en la medida que podemos
porque es casi un esfuerzo personal de ir colocando las películas de cada año que entran nuevas. Y ahí está a disposición de que en algún momento podamos avanzar más. Y la otra parte que hablaba Gerardo Ojeda es el fondo Guillermo Fernández Zúñiga, que es bastante amplio, es el fundador de la SECI, que es Guillermo Fernández Zúñiga es el pionero del cine científico en España. Él estuvo trabajando en Francia con Jean Pellevé, que es el pionero del cine europeo. Y cuando vino a España, cuando él en la guerra civil tuvo que salir de España, él trabajaba de cámara en el aparato de propaganda del ejército republicano, y cuando el ejército fascista ganó la guerra, pues tuvieron que salir a Francia al exilio. Estuvo en un exilio en Francia y acabó con sus huesos en Argentina, que fue el país que le recogió, y ahí empezó a hacer los primeros documentales de cine científico. No es cierto que fueran los primeros, porque cuando él estaba de becario en el Museo de Ciencias Naturales, antes de la guerra, en el año 31-32, hizo con Carlos Velo la primera película que se ha hecho sobre la vida de las abejas. Lamentablemente esa película está desaparecida, no hemos encontrado ninguna copia, y él vuelve en Argentina a inaugurar la televisión argentina con una película precisamente dedicada a la vida de las abejas. Es la película que estrena, es la primera emisión de la televisión argentina. Y luego él allí trabaja en el cine comercial, es muy importante el cine comercial, y empieza a hacer una serie de películas que cuando uno las ve, es así que las podemos ver en abierto, en el canal de YouTube de la SECI, están completamente accesibles. Y él comienza a hacer una serie de películas científicas y prácticamente hasta que fallece, hasta los últimos años. Y todo el mundo podemos ver esos documentales y vemos que Zúñiga cambia el lenguaje que hasta ahora estábamos acostumbrados. El cine científico estaba hecho para científicos y estudiantes, o para explicar el trabajo de los científicos, o muy densas de entender. Es el primero que empieza a hacer, cuando los documentalistas de ahora, los compañeros de productoras de ahora que hacen documentales, dicen que Zúñiga realmente cambió el lenguaje cinematográfico del documental de divulgación. Supongo que en el mundo habrá en paralelo otros directores, realizadores que harían lo mismo. Y en paralelo a este fondo cinematográfico de Zúñiga, hay un fondo fotográfico muy importante que ha aparecido, que está todavía por poner en valor y descubrir, porque en principio creíamos que eran fotos realizadas por el propio Zúñiga. Son fotos del exilio, son fotos de la guerra española y del exilio. Al principio no parecía que no pudiera ser, si él trabajaba como cámara para el aparato de propaganda de la República, porque las fotos no iban a ser suyas. Bueno, el estudio posterior nos tiene en que un 90% de esas fotografías son las fotografías del fotógrafo alemán barra mexicano, porque vive en México, Walter Reuter. Walter Reuter estuvo también con Zúñiga en el mismo aparato de propaganda, y no sabemos aún por qué esos negativos aparecieron en manos de Zúñiga y han llegado a nosotros casi de casualidad. Y en esa parte estamos, en recuperar esa parte que no tiene mucho interés científico, pero tiene un gran valor histórico, porque hay una parte pequeña que son las fotos que Zúñiga hizo durante su estancia en los campos de concentración en Francia. Son fotos inéditas, y toda la colección de Walter Reuter estaban algunas en papel, pero no todos los negativos, que ahora mismo no vamos a entrar ahora a explicar mucho eso. Están 3 montones en 3 instituciones, pero nosotros tenemos más de esos 3.000 negativos de Walter Reuter. No sé si Gerardo... Yo ahí te quiero corregir, perdón, Rogelio, cuando dices no es de corte científico, sino que son de corte histórico. La historia es ciencia también. Por lo tanto, el corte histórico es científico. Perdón que te lo diga, pero me abre el debate, y sobre todo aquí los compañeros que sientan que pareciera que las ciencias son los que hacen ellos, cuando en ciencias sociales y ciencias humanas también existe el aspecto científico. Claro. Realmente esa es la lucha que tenemos aquí en España contra el propio Ministerio de Cultura. No podemos seguir documentando el material porque no
no tenemos fondos para trabajar, lo vamos haciendo a tiempos perdidos y realmente sería una pérdida muy grande para mi país no poner en valor ese documental, esa colección, porque la documentación que vamos haciendo a saltos podemos rehacer prácticamente casi el día a día que Walter Reuter y suponemos que Zúñiga, los dos juntos, hicieron durante la Guerra Española para ir. Son fotografías inéditas porque creemos que son de tanta importancia más que las de Capa o de Centelles o las que están. Reuter fue el único fotógrafo que no se marchó de España durante toda la guerra. Él estuvo toda la guerra, el estar con el gobierno republicano le supuso que no se marchó. Capa, Centelles y demás, Capa se fue a Vietnam a hacer un reportaje, volvió. Entonces realmente tiene una importancia histórica y tienes razón, Gerardo. Ha sido una mala expresión mía, no que no me lo crea, que lo sé de sobra. Además, fíjate que aquí en México, Rogelio, y perdón que monopolice la palabra, abriremos ya ahorita el debate con nuestros compañeros presentes. Todo este tema del exilio es muy importante, tú lo sabes bien, en México, porque la mayoría, un gran número de exiliados españoles llegaron a México. Actualmente aquí se habla ya cada vez más de la famosa maleta mexicana, que también fue un archivo fotográfico de la guerra civil que apareció en una embajada de México. Acaba de presentar antier, justamente, mi compañera Sofía Gamboa, un libro sobre el embajador mexicano que pudo en la embajada de México en Francia darle asilo a una gran cantidad de gente que salió huyendo de la Segunda Guerra Mundial con la llegada de los nazis, el embajador del Bosques. Por lo tanto, aquí en Zacatecas, y tú que conociste, porque estuviste hace 6 años aquí cuando presentamos la Bienal, conociste que también la Universidad de Zacatecas tiene un centro de estudios de desarrollo sobre las migraciones. Por lo tanto, aquí en Zacatecas no les es ajeno este tema de la importancia de los archivos, la importancia del exilio y la importancia de las migraciones desde el punto de vista científico, y la universidad yo creo que reconoce ese valor. No lo sé, tú, Sofía, si quieres comentar algo para darle al diálogo. Pues ya no quiero comentar nada, más bien tendríamos que abrir paso a los comentarios que de todos nuestros participantes, si hay alguno por internet, y por supuesto todos los que nos acompañan aquí, estudiantes y profesores de la Universidad Autónoma de Zacatecas, sobre estas reflexiones que acaban de hacer Perla, Daniel y Rogelio, de esta cuestión tan importante de cómo conservar y difundir de alguna manera el patrimonio audiovisual. Vamos a abrir un espacio para intervenciones de nuestro... Pero no sé, mientras se hacen las preguntas y las reflexiones, para que puedan pasar aquí a frente al micrófono los que quieran hablar, le pediría a Perla y a Daniel si quieren comentar algo entre ustedes, también Rogelio, de lo que dijeron. Así que, Perla, si quieres comentar algo de lo que dijo Daniel y Rogelio, te agradecemos tus palabras, mientras preparamos a quien quiera participar. Claro que sí, doctor, gracias. Sí, en efecto, como Daniel ha mencionado, el tema de la digitalización de los soportes que son los soportes analógicos, yo creo que es uno de los grandes problemas que hay en las universidades, porque este proceso es costoso, requiere tecnología que ya prácticamente es obsoleta y también saber cómo llevar a cabo este proceso. Por lo tanto, probablemente de todos los materiales que aún están grabados en soportes analógicos y que se encuentran en las universidades, habrá que hacer una selección para priorizar la digitalización y tratar de crear proyectos de colaboración entre diferentes centros de investigación, entre diferentes facultades, entre diferentes instituciones inclusive, para tratar de digitalizar aquellos documentos que realmente den cuenta de la creación científica de las universidades. Yo también soy pesimista porque creo que se va a poder transferir una cantidad muy pequeña de contenidos porque estamos realmente con el tiempo límite para llevar a cabo este proceso. Donde soy optimista
es en que realmente los documentos que se están generando de origen digital, estas grabaciones que se están haciendo actualmente en las universidades, se pueden hacer, se pueden establecer una serie de estrategias para preservarlas. Y también soy optimista porque ya existen herramientas, gestores de contenido realizados con open source que gracias al trabajo científico a nivel internacional están a disposición de los grupos de investigación, están a disposición de la comunidad universitaria y eso nosotros en el IBI lo hemos empezado a trabajar, hemos empezado a crear ya nuestro repositorio de archivos sonoros y audiovisuales para resguardar grabaciones de campo que empezamos a hacer con los purépechas, en un proyecto de investigación que tiene el IBI, y también con los rarámuris. Entonces, justo son pequeñas colecciones, no son las grandes colecciones, no son las miles de horas que hay en otros archivos de radio, de televisión, archivos nacionales, pero lo importante de esto es empezar a resguardar y a crear precisamente estas colecciones que dan cuenta de un trabajo de investigación en el interior de las universidades. Entonces, sí, por una parte hay un escenario bastante complejo, bastante difícil de entrarle, pero que hay que hacerlo, tarde o temprano hay que hacerlo. Pero por otra parte también es importante saber que lo que ahora estamos produciendo puede empezar a ser preservado y eso depende de nosotros. Primero, de reconocer que estas grabaciones que se hacen en los centros de investigación, en las universidades, tienen un valor y, por lo tanto, hay que preservar esos contenidos, hay que buscar herramientas que nos ayuden a hacer esta tarea y, por supuesto, involucrar a profesionales de diferentes carreras, por supuesto, gente de bibliotecología, de archivonomía, pero también historiadores, también gente de comunicación interesada en no solo producir, sino en salvaguardar este tipo de producciones. Entonces, yo haría esta reflexión retomando estas ideas que Daniel nos comparte y decir que en América Latina, pues sí, estamos empezando a usar estas herramientas a diferencia de otros países, pero yo creo que hay mucho interés, realmente hay mucho interés, hay muchas posibilidades y todo depende del ímpetu, del empuje de los investigadores, de los profesores, por hacerse de estas herramientas, que ya no es como cuando empezaron los primeros sistemas de almacenamiento masivo digital, que eran realmente entes muy difíciles de entender y eran prácticamente un dominio de ciertos especialistas. Creo que cada vez más hay herramientas que nos pueden ayudar a construir sistemas de administración de contenidos y eso puede ayudar a tratar de proteger este tipo de documentos de origen digital que estamos produciendo actualmente. Gracias, Rogelio y Daniel levantaron la mano. ¿Quién quiere empezar? Rogelio, por favor. No. Primero quería saber si hay alguien en la sala, antes de que nosotros hablemos mucho, si hay alguna pregunta desde la sala y si no luego voy contestando lo que se me ocurre. Bueno, tenemos aquí una pregunta. ¿Vale? Se va a acercar la persona que quiere reflexionar con ustedes. Esta es una pregunta comentario dirigida un poco por los comentarios que ha externado Perla. En el siguiente sentido, actualmente en el mundo ya hay más de telescopios, de 85 telescopios en el espacio. Cada uno de ellos recopila millones y millones de bytes de información, bueno, ya no decir terabytes diariamente, y no representa ya mayor reto acumular toda esta gran cantidad de información. Entonces, yo creo que la preocupación que externaba Perla de cómo digitalizar, cómo poner de fácil acceso todo este material, no solamente a Latinoamérica, sino a todo el mundo, creo que es solamente una cuestión de trabajar en equipo y de simplemente ejercer algo que debemos ya de olvidar, que es el conocimiento especializado.
Yo creo que todo este conocimiento de múltiples profesiones, multidisciplinario, puede ayudar a resolver este problema fácilmente. Sí, bueno, brevemente, solamente quiero decir que coincido, decir que en este momento en México hay una proliferación de creación de repositorios digitales para publicaciones científicas, pero necesitamos también crear otro tipo de repositorios o en estos mismos crear la capacidad para conservar otro tipo de informaciones científicas igualmente importantes, como son las producciones sonoras y audiovisuales. Gracias. En esta línea, casi siguiendo, iba a comentar la importancia, porque yo sí que la he vivido, de la puesta en valor, de la puesta a disposición de estos fondos documentales. La experiencia de la Mediateca fue fantástica. Yo he podido ver en un solo día 3 generaciones diferentes, los abuelos, los padres y los hijos, en 2 ordenadores, uno al lado de otro, viendo documentales científicos. Pero no solo es eso. Había estudiantes de la universidad, de ecología y de biología, que venían a hacer sus trabajos de fin de carrera viendo los documentales a los que podían tener acceso en esa mediateca científica. Pero es más, había unas películas de los años 50 de los chinos sobre la fabricación de láseres, que eran láseres como de una habitación entera, una cosa increíble, los años 50, los años 60, y vino un fabricante de láser exclusivamente a ver ese trabajo. Lo que quiero decir, la importancia de conservar para que estén, pero es muy importante en la medida de lo posible ponerla a disposición de la ciudadanía, no solo por cultura y por cultura científica, sino también como herramienta para los posibles investigadores de los nuevos proyectos. Daniel, te escuchamos. Sí, yo creo que hemos pasado por 2 importantes fases en los últimos milenios y que ahora nos tenemos que dirigir a una tercera fase. La primera fase era la de los archivos y bibliotecas, o sea, por supuesto, lugares donde se concentra la información de valor. Entonces, en nuestra mente siempre surgió la idea de que lo que tenía valor estaba conservado en un lugar específico, cuya misión era conservar eso. Con la llegada del mundo digital, pasamos a una nueva fase increíble, que es la de el compartir contenidos. Los contenidos son accesibles, están en cualquier música y esa música se puede oír, con derechos o sin derechos. Seguimos, sin embargo, pensando que el archivado y de la conservación es una responsabilidad institucional. Y yo creo que la tercera fase que nos provoca, que coincide justamente con el hecho de las redes sociales, de la difusión abierta de la información, es que los individuos tienen que asumir el archivado. El problema es que nadie sabe cómo hacerlo. ¿Cuántos de ustedes tienen organizadas las miles de fotografías que tienen en los ordenadores y discos duros? No hay sistemas accesibles, no hay enseñanza, no hay aprendizaje. Sería importantísimo empezar a difundir de manera clara y precisa a todo aquel que le interesa organizar sus colecciones personales en un campo profesional, inclusive individual, que pueden hacerlo fácilmente y con la información necesaria para garantizar una duración de vida que va más allá de los datos con los cuales se atraviesan. Así que pienso que mientras siguen existiendo esas instituciones de alto valor que conservan, archivan, que difunden a la mayor cantidad de gente posible la información, tenemos que asumir de modo individual, y aquí el hecho de organizar y realizar los primeros pasos de la estructuración y la preservación de los contenidos. Yo en ese sentido, y perdón que intervenga Daniel, Rogelio, Perla, y aquí el auditorio que está con nosotros, cuento la experiencia inmediata que es esta misma unidad académica de física. Hace una semana visité el laboratorio de óptica de aquí, y cuando veíamos las imágenes que ellos generaban en su investigación científica, y perdón que critique a los responsables, no le daban ningún valor. Ellos sentían que esas imágenes aparecían simplemente porque eran parte de la investigación.
no pensaban el valor importante, ni inclusive la belleza de esas imágenes, porque eso era lo que nosotros les decíamos. Las imágenes de la naturaleza, las imágenes científicas son espectaculares, son bellas, atractivas, pero ellos lo daban como un valor de decir, pues es lo que resulta de la investigación y hay que dar archivado. Por eso yo creo que lo más importante, y con esto concluyo, es que los propios investigadores, estudiantes y profesores de las ciencias en general deberían de saber que las imágenes que ellos utilizan para su comunicación científica, pero también para la divulgación hacia la sociedad, deberían de saber, como bien dice Daniel, que esas imágenes las tienen que empezar, aunque no existan, y yo no quiero ser tan pesimista como Daniel ni como Perla, sí es el momento que volvamos a tomar conciencia. Por eso quisimos abrir este teleencuentro con este tema, porque yo creo que los estudiantes tienen que saber que igual que hacen todo y valoran con una emoción única sus fotos en Facebook, también tendrían que tener la misma emoción de valorar sus fotos, sus imágenes que generan de su propia investigación y de sus estudios científicos. Esa sería como mi conclusión, y abrimos ya porque estamos a 8 minutos de terminar este teleencuentro. Yo le pido que le haya arrebatado el micrófono a la moderadora. Sí les pido una reflexión última a todos ustedes tres, por si aquí alguien más quiere reflexionar al respecto. Así que empezamos contigo, Daniel, una última reflexión y tu despedida, por favor. Bueno, gracias por la invitación ante todo. Fue muy interesante participar en esta discusión. No, Gerardo. Veo que el tamaño de la tarea a efectuar es colosal, pero veo que hay pistas, que hay posibilidades, que hace lo que se puede y mucha más gente quiere empezar a hacer cosas con respecto a lo que producen. El valor de lo que se conserva es indiscutible. Además, hay un viejo precepto archivístico que dice que el que conserva no mide el valor de lo que conserva, sino su misión es conservarlo. Vuelvo a insistir en esto de los archivos individuales, y yo pienso que en las universidades debería enseñarse algo sobre lo que es la conservación de documentos, sean de papel, de texto, audio o visuales, para que haya no solo una sino un comienzo de un proceso de organización y gestión de esa gran cantidad de documentos. Y vuelvo a remitir a cada uno de ustedes hacia su propia producción, hacia los miles de documentos que tienen ya producidos, fotos, videos, audios, y que la mayor parte de nosotros no sabe qué hacer con ellas. Así que adelante, la situación es difícil, pero no imposible. Gracias. Muchas gracias, Daniel. Te escuchamos, Perla. Una última reflexión y tu despedida, por favor. Claro, bueno, para concluir, yo quiero mencionar que justo algunas de las acciones que estamos tratando de llevar a cabo en las universidades, concretamente en América Latina, es la creación de una red de preservación digital donde el doctor Ojeda juega un rol muy importante. Esta es una propuesta que estamos esperando resultados para saber si contamos con el recurso para que podamos, justo entre diferentes universidades de América Latina, entre los que se cuenta Brasil, Uruguay, Colombia, Perú, México y por supuesto España también, que sumamos a la Complutense en este proyecto, crear redes de colaboración justo para identificar herramientas, procesos en favor de la preservación digital. Y en esta tarea, también dentro de las universidades estamos creando un observatorio de archivos sonoros y audiovisuales en riesgo, donde hemos identificado hasta ahora 70 archivos. Y estamos empezando a hacer algo que ya los europeos y los americanos hicieron hace muchísimos años, que es hacer un diagnóstico de la situación real de los archivos en nuestro continente para precisamente dar los pasos más claros, más seguros en favor de la preservación de este tipo de patrimonio. Y cierro diciendo que hay mucho trabajo por hacer, que en las universidades
que con los jóvenes universitarios, con los profesores y con los investigadores está precisamente esa materia humana que necesitamos para poder impulsar este proyecto. Y bueno, finalmente agradecerle al doctor la invitación, feliz de ver a Daniel, feliz también de ver a Rogelio, y gracias a la Universidad de Zacatecas por esta oportunidad. Muchas gracias, Perla, por esas atinadas reflexiones, y esperemos que verdaderamente tanto estudiantes como investigadores pues se apliquen en esa conservación de su propio quehacer científico. Rogelio, te escuchamos. Bueno, yo lo primero que quiero es agradecer a todos esos jóvenes que veo en pantalla y a todos los que no vemos, que están por internet, por haber dedicado una hora de su vida a escucharnos y un poco enterarse de por dónde van las cosas. Yo soy tremendamente positivo, Gerardo me conoce de siempre, yo creo que todo el mundo es posible, es difícil, pero no es imposible. Desde la SECIC, con el Fondo Tutor, hemos demostrado que con muy pocos fondos, pero con mucho esfuerzo personal, es posible hacer las cosas. Es verdad que estamos ahora en un estado que está parado, pero está hecho. O sea, ahora mismo cualquier institución podría coger los 3.000 documentales, unos en formato digital ya, y otros en las cintas que quedan por copiar, que no son tantas, y elaborar una base, porque está prácticamente el trabajo, al menos mantenido, no voy a decir hecho, falta toda la parte de documentación. Yo creo que todo el mundo es posible, yo creo que el problema es que somos, como diríamos en España, muchos Quijotes trabajando por separados, luchando cada uno contra nuestros molinos de viento, y lo que hay que hacer es unirse para hacer un gran ejército de Quijotes para que por lo menos juntos podamos llevar estos proyectos, que es muy, muy difícil. Estoy de acuerdo con Daniel. Es difícil, pero no es imposible. La dificultad no nos puede hacernos parar. Muchísimas gracias a Zacatecas, a la que tanto quiero, que tuve la oportunidad de estar allí y pasamos unos días muy bonitos en esos días que estuvimos presentando la Bienal, y muchísimas gracias a todos por haber estado ahí. Pues gracias a nuestros participantes, Perla, Daniel y Rogelio, que nos acompañaron en esta hora, y a todos los participantes que estuvieron vía internet, a los estudiantes, investigadores y trabajadores público que nos acompañó aquí desde el auditorio de la Unidad Académica de Física en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Pues despedimos este primer teleencuentro y los invitamos al siguiente, que es se llevará a cabo el día 4 de octubre a las 11 horas de México, con el tema Perfiles profesionales y formación de los comunicadores y divulgadores de la cultura científica y tecnológica en Iberoamérica. Muchas gracias a todos y despedimos esta transmisión. Gerardo, ¿quieres decir algo? Perdón. No, simplemente gracias a todos, gracias Rogelio, gracias Daniel, gracias Perla, y a todos los que nos siguen por YouTube y en esta sala. Hasta el próximo teleencuentro, en el cual reflexionaremos justamente, como bien dice Sofía, cuál es el nuevo perfil profesional de los comunicadores de la ciencia para Iberoamérica. Muchas gracias a todos ustedes y gracias a la Red CUDI por el acceso a esta plataforma y seguir permitiéndonos pensar en este futuro, que la comunicación, aunque la presencial es muy buena, la de la distancia es mejor.